Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Las preguntas de la consulta popular fueron presentadas hoy ante la Corte Constitucional. Ese organismo deberá emitir un dictamen en 20 días. El gobierno espera que se pueda convocar a las urnas antes de las seccionales de febrero del próximo año. Fueron los ministros de Gobierno, del Interior y de Defensa los encargados de llevar hasta la Corte Constitucional las 8 preguntas de la consulta popular y sus anexos. Hemos cumplido con la primera fase del procedimiento, presentando las preguntas de referéndum ante la Corte Constitucional para el análisis previo. Yo creo que este es un día importante para el país. Esto no se trata de inventar el agua tibia, sino de buscar la manera de afrontar de la manera más eficiente posible los problemas que tiene el país. Ese organismo deberá emitir un dictamen en 20 días. De no hacerlo, se entenderá como favorable. Desde el gobierno confían en que los tiempos los acompañarán para que los ecuatorianos sean convocados a las urnas, incluso antes de las elecciones seccionales de febrero de 2023. Estamos presentando una documentación bastante voluminosa, son cerca de 478 páginas, porque no solamente se trata de la pregunta, sino que también tiene que ver con el anexo y además hay una fundamentación que justifica la existencia de la pregunta. Estaremos atentos para seguir de cerca cómo termine el informe de la Corte Constitucional y en qué momento podemos ya ir a las urnas. Más temprano acompañaron al presidente Guillermo Lasso al Parque de la Juventud, ubicado en Carapungo, norte de Quito, para allí anunciar el contenido de las preguntas que giran en torno a 3 ejes temáticos: seguridad, calidad institucional y medio ambiente. El gobierno dice que en esta ocasión la consulta no será utilizada para testear la popularidad del régimen. Esta consulta es la solución. La papeleta de esta consulta no tiene candidatos, no tendrá candidatos, ni nombre de políticos, ni de partidos. La papeleta será una oportunidad necesaria, una necesaria herramienta de cambio. Por ahora la consulta ya está en la cancha de la Corte Constitucional. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y revisemos ahora cuáles son las 8 preguntas de la consulta popular. Belén nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Revisemos el contenido de estas 8 interrogantes que plantea el Ejecutivo. La primera pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? La segunda interrogante: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? La tercera pregunta: ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? A partir de la cuarta pregunta se hacen consultas relacionadas al tema institucional. Esta es la cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior. La quinta pregunta: ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? La sexta pregunta: ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros?
A partir de la pregunta número 7, en cambio, el eje temático es el medio ambiente. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Y finalmente, la pregunta número 8, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiados de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Gracias, Belegui. Desde hoy vamos a analizar cada una de las preguntas de la consulta popular. Está con nosotros Dayana Monroy para hacerlo. Hola, Dayana. Lo consultado en esta pregunta nos debe sonar familiar, pues la reforma que plantea el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen ya fue parte de una enmienda y de hecho estuvo en nuestra Constitución por 3 años. Según analistas, esta pregunta tendrá algunas barreras constitucionales, pero que si se plantea bien, podría sortear y ser aprobada por la Corte Constitucional. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución? Si bien no fue de la misma forma, esta misma reforma ya se ha planteado, aprobado y de hecho estuvo en la Constitución durante 3 años. Fue en el 2015, cuando vía enmienda constitucional la Asamblea aprobó que las Fuerzas Armadas complementariamente apoyen en la seguridad integral del Estado. Pero en 2018 la Corte Constitucional derogó el paquete de reformas. Así es que el presidente de la República, respecto a esta primera pregunta, está haciendo varias cosas que arriesgarían, por no decir impedirían, que la Corte dé paso a esta pregunta. Aunque la inconstitucionalidad a la que hizo alusión la Corte en 2018 era de forma y no de fondo. Sin embargo, no es la única ni más fuerte barrera que tendría esta pregunta. Hay jurisprudencia internacional y en más de una ocasión la Corte Constitucional ha limitado el papel de las Fuerzas Armadas al referirse a los estados de excepción. Todos los dictámenes de estados de excepción en los cuales han restringido este tema del uso de Fuerzas Armadas para el control interno, indicando que contravienen obligaciones del derecho internacional. André Benavide, en cambio, cree que la pregunta sí puede ser aprobada. La Corte Constitucional tumbó esa modificación a este artículo porque habían existido vicios en el procedimiento del trámite de la enmienda, más no en cuestiones de fondo. Por lo tanto, sería totalmente viable siempre y cuando se siga con el procedimiento. El anexo de esta pregunta establece que el presidente de la República podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada, dice. Porque si le vamos a endosar una responsabilidad constitucional de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas, eso no sería viable, sino en los términos que en su momento ya se pronunció la Corte Constitucional. Y si bien, como vimos, los precedentes pueden ser tomados como positivos o negativos según se lo mire, la última palabra sobre el apoyo complementario que podrían tener las Fuerzas Armadas la tiene la Corte Constitucional en principio y obviamente los ciudadanos al final. Aquí me despido. Gracias, Dayana. Y a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado pone reparos a la pregunta 3 de la consulta popular sobre la selección y evaluaciones de servidores de la entidad. La institución dirigida por Diana Salazar señala que es innecesaria la creación de un consejo fiscal, como plantea el referéndum que promueve el Ejecutivo. La fiscal Diana Salazar anunció que presentará ante la Corte Constitucional, en el momento que aboque conocimiento, un amicus curiae para plantear observaciones al referendo. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la generala Laura Richardson, ya está en el país y mañana junto a una delegación de alto nivel se reunirá con el presidente Guillermo Lasso. El miércoles la generala Richardson participará en la Conferencia Suramericana de Defensa. Por temas de seguridad, su llegada al país no tenía una hora definida, pero ya está en suelo ecuatoriano desde primeras horas de la tarde de este lunes. Las fotografías de la Embajada de Estados Unidos lo corroboran, junto a este tuit del embajador Michael Fitzpatrick. Bienvenida, comandante. General Laura Richardson, primera mujer en liderar las fuerzas militares del Comando Sur. Su visita recalca el compromiso de Estados Unidos con Ecuador
para trabajar juntos por una región más segura. La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, también está en el país para participar en esta visita de gobierno, pues la general Laura Richardson iniciará su agenda oficial este martes con una reunión con el presidente Lasso. La visita de la general Richardson es muy importante y se inscribe dentro de una línea de aproximación en la perspectiva de afianzar sus alianzas político-estratégicas en temas de defensa y seguridad. Se trata de una reunión reservada que podría concretar algunos de los acuerdos que viene trabajando el presidente de la República con el gobierno de los Estados Unidos, en apoyo al combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada especialmente. A la general Richardson le acompaña el comandante de la Guardia Nacional, es decir, una delegación de la más alto nivel que se entrevistará tanto con el presidente de la República cuanto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La primera mujer en conducir el Comando Sur de Estados Unidos y a partir del miércoles participará en la Conferencia Sudamericana de Defensa, cuyo anfitrión de este año es el Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias del sector indígena dará a conocer un pronunciamiento sobre el avance de las primeras mesas temáticas de diálogo con el gobierno mañana, mientras que este proceso de diálogo entre ambas partes se retomará el miércoles con la instalación de 2 mesas. Resta un mes para que concluyan las mesas temáticas de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena, y son 6 las mesas que deberán alcanzar consensos. El trabajo iniciará el miércoles al instalar la mesa 6 de derechos colectivos y la 7 de seguridad, justicia y derechos. La metodología de trabajo, según la conferencia episcopal, no ha variado. Partiendo del día 0 que se dedica a la organización, son 5 días continuos. El quinto día sería pues la última y única oportunidad para cerrar la mesa. Este diálogo continuará luego de que el viernes se dio por concluido el trabajo en 3 mesas: fomento productivo, energía y recursos naturales y control de precios. Los acuerdos, desacuerdos y temas pendientes fueron analizados durante este fin de semana por las bases de las organizaciones sociales. Estamos yendo a ver cuál es el sentir de la población, del pueblo, ¿no? En ese sentido, hemos coincidido en algunos temas mínimos, pero cuando no hay avances, no sé cuál será la reacción de ellos. Ya no es tema nuestro. Aunque el pronunciamiento se dará a conocer este martes a las 9 horas, adelantan su inconformidad con varios puntos pendientes. Destacan, por ejemplo, la mesa de control de precios, donde el gobierno nacional aceptó controlar los montos de 13 productos, de un total de 44 solicitados. Pero mayormente van ligada a la producción agrícola en este caso, más no a los productos industrializados. Desde el Ejecutivo resaltan este proceso como un hito histórico, en donde el único ganador es el país. Con seriedad, con compromiso, aceptando los consensos y también aceptando los disensos. De acuerdo al cronograma de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la semana del 21 al 28 de septiembre se instalarán las mesas 8 y 9, es decir, de acceso a la salud y educación superior. Del 30 de septiembre al 7 de octubre, la última, empleo y derechos laborales. Las mesas de diálogo concluirán el 12 de octubre. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La moratoria petrolera acordada entre el gobierno y la CONAIE en el contexto de los diálogos supone el fin de la política petrolera del presidente Lasso. A la par, el ministro del ramo reconoce que su meta de incremento de la producción petrolera no será cumplida. Aun cuando los 15 bloques que por acuerdo entre el gobierno y la CONAIE entrarán en la moratoria petrolera por los próximos 12 meses no están en producción, el efecto se sabe. Podría ser que el gobierno cierre las puertas a nuevas inversiones en el sector. Ese mapa vemos con color gris. Justamente la zona que está con moratoria es en la zona suroriente. De momento hay algo seguro. El incremento de la producción no será posible con Guillermo Lasso y lo reconoce su ministro de Energía. A ver. Se va a cumplir la meta, pero no para el 2025, sino para el siguiente año, en el 2026. El ministro Vera ha insistido en que la moratoria no tiene que ver con la producción, no obstante, quienes son parte de los diálogos reconocen que los cambios no vendrán tan solo en 12 meses de paralización en los 15 bloques. Los cambios podrían ser de más largo aliento. Claro, ampliar la frontera petrolera ya no se podría por lo que está aquí en la mesa.
por lo menos de manera temporal, yo no sé hasta cuándo. Para el analista petrolero Fernando Santos, el mensaje no solo se esconde en la declaración de moratoria petrolera, la creación de la ley de consulta previa, la auditoría a los contratos vigentes y reformas a la ley podrían ser un camino tan largo o corto como el que reste de gobierno. Esta acta significa el congelamiento, la suspensión de nuevas actividades mineras y petroleras en el país. Mensaje también para los posibles inversionistas petroleros. Los inversionistas no saben cómo van a quedar las leyes. Nadie va a venir a invertir un centavo. El delegado de la FENOCIN a los diálogos incluso cree que el gobierno está pensando en un giro, restando importancia a la producción petrolera y buscando otras fuentes de ingreso. Porque siendo coherentes con lo que acaba de mencionar el señor presidente dice, vamos al cuidado del medio ambiente. Y los agentes de la contaminación ambiental son los hidrocarburos. Lo cierto es que en medio de las diferencias que puede haber entre el gobierno y la CONAIE respecto de la política petrolera, ambos sectores coinciden en que la meta de producción quedó postergada. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Las gasolinas Ecoplus 89 y Super bajan de precio hasta el 11 de octubre. Esto debido a la caída del precio internacional del petróleo. Los combustibles subsidiados por el gobierno mantienen su valor. Este lunes, Petroecuador actualizó los precios de los combustibles en el país. Así, el galón de gasolina Super, que hasta el domingo costaba $5.13, desde hoy se comercializa en $4.68, es decir, una reducción de 45 centavos en promedio. La gasolina Ecoplus de 89 octanos, que se vendía en $3.89 desde el pasado 25 de agosto, hoy se la encuentra en $3.67 el galón, es decir, 22 centavos de dólar menos. Esta caída en los precios se debe a la baja internacional del precio del barril de petróleo. Los combustibles que no registran variación son los subsidiados por el gobierno. El diésel se mantiene en $1.75 y la Extra y Ecopaís en $2.40. Para que los precios se mantengan, el gobierno subsidia por cada galón de diésel $1.71. Para la Extra $1 y para la Eco $1.05. El subsidio a los combustibles para este año alcanzaría los $4.000 millones, casi el doble del presupuesto de educación o salud. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias, 5 personas, 2 de ellos policías en servicio activo, fueron detenidas por el robo a un inmueble en la calle Eloy Alfaro, en el centro de Guayaquil. Los involucrados ingresaron al edificio a realizar un robo a mano armada. Allí sustrajeron 9 teléfonos celulares de varias personas. Tras el registro a los sospechosos se encontraron los objetos robados y 3 armas de fuego con 70 municiones. Los 2 policías activos colaboraban en el distrito Pascuales y en el Triunfo. Y en Cuenca, un grupo de religiosas, con la ayuda de la comunidad, atrapó a 2 delincuentes que ingresaron a robar a su convento. Los antisociales que intentaron asaltar a las víctimas para robarles se vieron sorprendidos por la valentía de las monjitas, por lo que los otros 4 sospechosos lograron huir. Las monjitas piden mayor protección, ya que en las últimas semanas la delincuencia se ha tornado imparable en la capital Azuaya.